cosas malas que nos hacen y cosas que nos llegan y aparentan ser buenas pero al final con el crecimiento del lado oscuro en el mundo, nos enfrentamos cada vez más a maldiciones, o sea, a operaciones de maldición sobre nuestra persona, sobre nuestras familias y amigos, sobre lo que poseemos. Ojo, pero como el maligno es el maestro de la mentira y del engaño, dice el exorcista croata Milivoj Bolovanic que puede actuar a la inversa, que con maldiciones, haciéndonos creer que Dios nos da regalos, y así realizar falsos milagros, como curaciones momentáneas o hacernos parecer que recibimos ciertos dones para confundirnos. Por eso, es necesario discernir en oración, ayuno y humildad cuáles hechos vienen de Dios y cuáles del maligno, aunque todos aparenten ser sobrenaturales. ¿Qué es una maldición? Según el exorcista de España, el P. José Fortea, una maldición es una acción que se hace para dañar a otro con la ayuda de demonios. Hay maldiciones específicas para matar, para causar que uno sea poseído, para que las cosas vayan mal en los negocios, y para hacer que alguien se enferme, etc. Y las maldiciones son eficaces solo si Dios permite que tengan efecto. Cuanto más se reza, más se estará protegido contra estas cosas. La maldición es muy simplemente la ausencia de Dios o de la corrupción de la creación. La corrupción de la procreación define una maldición en su forma simple más operativa. Las maldiciones son la ausencia de Dios. En la medida en que Dios está ausente es igual a la aflicción de la maldición. Papa León XIII Institute. Brujería. ¿Son las maldiciones realmente eficaces? El P. Fortea explica. Y lo primero que hay que decir es que quien hace la maldición, así como la persona que pudo haber pedido que la maldición se haga, serán los primeros afectados por lo demoníaca. Sin lugar a dudas, ellos sufren algún tipo de influencia demoníaca, posesión, o enfermedad. El mal que desean sobrevendrá de nuevo a ellos. Un demonio nunca se invoca en vano. ¿Pero es una maldición eficaz contra la persona a quien va dirigido? Esto depende de la voluntad de Dios. Es decir, es lo mismo que con los accidentes, enfermedades o males. Durante nuestro tiempo en la tierra, Dios nos permite experimentar el bien y el mal, porque esta vida es un período de prueba, de purificación. Por supuesto, la persona que ora y vive en gracia de Dios está protegida. Mientras más uno reza y vive una vida espiritual, más se encuentra protegido. El padre Fortea, entrevista con un exorcista. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar una maldición? Fortea aconseja. Si una persona está realmente bajo una maldición, la única forma de eliminarla es hacer justo lo contrario. Es decir, si una persona ha invocado un demonio para hacer el mal, entonces uno tiene que invocar a Dios para protegerla, ayudarla y bendecirla. El bien siempre es más fuerte que el mal. El consejo de Fortea se hace eco de la enseñanza de Cristo, pero a vosotros los que oís digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que les odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas 6, 27, 28. El Señor nos ha dado la oportunidad de bendecir o maldecir por el poder de nuestra lengua, así que la vigilancia es necesaria. El P. Fortea sugiere que sus feligreses utilicen las siguientes armas muy eficaces si se cree que es víctima de una maldición. Uno no puede ir mal con ellas. Rezar el rosario. Leer la Biblia. Hablar con Dios cada día. Asistir a misa con frecuencia, incluso a diario. Colocar un crucifijo bendecido y una imagen de la Santísima Virgen en la casa de uno. Hacer la señal de la cruz con agua bendita todos los días. Eliminar objetos maldecidos. La mayoría de los exorcistas están de acuerdo en que los objetos pueden ser maldecidos por algún trabajo de magia, vudú, ritos satánicos o brujería. Los objetos malditos, a veces sin saberlo, se ingieren o pueden estar con la persona causando daño a través del tacto o por mantener el objeto maldito en el hogar. Los objetos malditos deben ser encontrados y destruidos, y por lo tanto la maldición se rompe. Una cosa es dejar de comprar artefactos procedentes de países donde el vudú y la brujería son rampantes. Almas perdidas. Protección espiritual. Es importante subrayar que la vida sacramental es la protección más potente y que Dios no quiere que tengamos miedo, sino que seamos solo vigilantes, prudentes y sabios sobre la batalla espiritual. La carta de Pablo a los Efesios nos instruye a ponerse a la armadura de Dios y luego confiar. En verdad, el diablo teme al cristiano que conocen su identidad en Cristo, y están llenos de su espíritu. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos hace espiritualmente sensibles para discernir nuestra circunstancia espiritual y cómo protegerse o ser liberados. Dios ha dado a la Iglesia toda provisión para la guerra espiritual. Un exorcista de Roma enseña.
Incluso la posesión demoníaca puede convertirse en una escuela de santidad, no solo para el alma atormentada, sino también para los amigos, que rezan, sufren y se sacrifican por la curación y la familia. Muchas veces Dios nos está enseñando cómo proclamar su victoria en medio de la oscuridad. Dios saca el bien de situaciones malas, pero pide nuestra cooperación en la fe, la esperanza y el amor. Él nos enseña a rezar su bendición unos sobre los otros. Pero también debemos tener cuidado de lo que no aparenta ser una maldición sino un regalo de Dios. Milivoj Bolovanik. El maligno nos puede engañar con falsas sanaciones. Cuanto más orgullo tengamos, más posibilidades tendremos de ser engañados. Le pasa a todo el mundo. Incluso los mejor intencionados pueden ser engañados en los asuntos del mundo o del espíritu. En el ámbito de la mística, esto puede ocurrir incluso con los dones del espíritu, como la curación. Es una de las razones por las que la Iglesia es tan cuidadosa. Hace años, una persona que conocemos fue sanada por un vidente, pero la recuperación fue temporal y esta persona no tardó en empeorar más que cuando la aflicción original. Según Monseñor Milivoj Bolovanik, un exorcista de Croacia quien ha escrito extensamente sobre el tema, los espíritus engañosos pueden causar ilusiones visuales y auditivas, físicas y espirituales, un falso estado de éxtasis, hacer irradiar al cuerpo y causar una sensación de gran calidez en el corazón, causar una dulzura sensual, causar estigmas y otros sucesos corporales sensoriales o místicos, y curar las enfermedades poco comunes por un instante, lo que tiene su origen en los malos espíritus. En otras palabras, cualquier cosa, y pueden eliminar las enfermedades que ellos mismos han causado, o agravado. Esa no es la curación real, por supuesto, y siempre hay un precio que pagar. Los falsos regalos uno tiene que ser cuidadoso, porque los espíritus malignos son superinteligentes y sin Jesús, no somos rival para ellos. Observa a este sacerdote. Entre todos los santos, Satanás y los ocultistas prefieren mistificar imitando a San Pío de Pietrelcina. Las personas que son fanáticamente devotos del Padre Pío buscan una forma de recibir los estigmas, ser capaces de bilocar, y así sucesivamente, todo con el propósito de hacer su imitación lo más fiel posible. Espíritus engañosos pueden causar imágenes engañosas en fotografías, señala Monseñor Bolovanik, por lo que cuando nos encontramos con una señal o una persona con un don místico, primero debemos dar un paso atrás y considerar el hecho a través de la humildad, el ayuno y la oración. Pero también tenemos que tener cuidado de no ser demasiado cautelosos. Piensa cómo Jesús fue acusado, cuando hizo milagros, de operar en conjunto con el diablo, y también tenemos que mirar de cerca a cualquier persona relacionada con un suceso sobrenatural y buscar primero y sobre todo la humildad. La santidad y una vida heroica viviendo las virtudes evangélicas son preferibles, dice, a las manifestaciones espectaculares. Sin embargo, hay manifestaciones, y los malvados las imitan como una diversión. Esta es una táctica muy común del diablo, para distraernos. Él nos distrae con ídolos. Cuando pensamos en los ídolos pensamos en representaciones mitad humanas, mitad animales en Egipto o los becerros de oro de Babilonia o los dioses de Roma y Grecia. Y los ídolos eran el mal. Pero hay otros ídolos, como el dinero, la fama, el poder, el entretenimiento, la comida, comodidades, lujos, u otros malos hábitos y desorientaciones, que debemos mirar en el sentido de lo que son. Distracciones. Al igual que los becerros de oro de la antigüedad, como diosas con múltiples brazos y cabeza de chacal o imágenes de los faraones, nos desvían de la senda de la santidad. Somos adictos al goce fugaz pero nunca nos llenan y nos dejan satisfechos, al igual que las cosas del Señor. ¿Cómo podemos transigir con el mal y aún así estar bien? No hay tal cosa como el mal menor. Falso ídolo. Cegados por la soberbia hay maldad intrínseca y somos cegados cuando hemos perdido el contacto con la buena parte profunda de nosotros que discierne en el espíritu de humildad. Monseñor Bolovanik señala que algunas personas están impedidas para volverse a Dios a causa de sus ilustrados logros científicos y filosóficos. Su orgullo les bloquea para ver la verdad. Como resultado de ello, se van al extremo opuesto, poniendo su confianza y adoración en sus ídolos favoritos. Ídolos de oro el poder económico. Ídolos de bronce la tecnología y el armamento. Ídolos de piedra edificios enormes. ¿Cuántos de nosotros somos desviados con esas cosas en los bolsillos y los llamados teléfonos celulares? ¿Cuánto tiempo pasamos hablando versus rezando, escuchando la radio o la televisión o chismes, en comparación a la espera de la suave voz del Señor? Aquí hay una oración que Él nos da. Jesús, mi Señor, ten piedad de mí.
Me arrepiento de todos los pecados que han cometido. Detesto todos mis pecados y ocasiones pecaminosas. Te ruego que me perdones. Lávame con tu precioso